Todos tenemos una sombra, una parte oculta de nuestra psique que, si no se reconoce e integra, puede crecer y ganar poder. Esta sombra incluye aspectos rechazados de nosotros mismos, como miedos, inseguridades y deseos reprimidos. Cuanto más la ignoramos, más densa y oscura se vuelve, convirtiéndose en una carga que afecta nuestras decisiones y bienestar emocional. Cuando reconocemos conscientemente una inferioridad o aspecto negativo de nuestra personalidad, podemos corregirlo y crecer. Sin embargo, si lo ignoramos o lo reprimimos, la sombra crece y se vuelve más peligrosa. La represión nos impide avanzar y nos condena a la autodecepción, repitiendo patrones destructivos sin entender su origen. La sombra alimenta temores irracionales, autocrítica y comportamientos autodestructivos que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Cuando la sombra se oculta y se aísla de la conciencia, se convierte en una bomba de tiempo emocional, lista para estallar en momentos de estrés o fatiga. Puede surgir en situaciones donde nuestra reacción es desproporcionada. A veces es nuestra sombra la que toma el control. Esto ocurre cuando estamos inconscientes emocionalmente y no observamos nuestros pensamientos y emociones. Estos estallidos pueden dañar relaciones, afectar nuestra autoestima y dejarnos con arrepentimiento, sin entender por qué actuamos así. La sombra actúa como un obstáculo inconsciente que sabotea nuestros esfuerzos. Es un freno invisible que nos impide alcanzar metas o nos lleva a hábitos autodestructivos. A pesar de tener buenas intenciones, sin conciencia de la sombra, caemos en ciclos de frustración y fracaso, como correr una maratón con una mochila de piedras. Aunque estemos motivados, la sombra dificulta nuestro progreso. La clave para liberarnos de la influencia negativa de la sombra es la autoconciencia. Al observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin juicio, podemos identificar los patrones impulsados por la sombra. Este es el primer paso hacia su integración, que nos permite reconocerla, aceptarla y aprender de ella. Así desactivamos su poder destructivo y accedemos a cualidades ocultas que enriquecen nuestra vida de formas inesperadas. Integrar la sombra nos lleva a una mayor autenticidad y libertad. No solo es la parte negativa de nosotros, sino también nuestros instintos genuinos, deseos de crecimiento y creatividad reprimida. Al liberarla, nos volvemos más completos y libres. En lugar de vivir bajo el control de nuestros miedos, empezamos a comprendernos mejor y vivir en armonía con los demás. Aceptar nuestra sombra es aceptar nuestra humanidad, abrazando tanto lo luminoso como lo oscuro. Aunque el proceso es difícil, es liberador, ya que nos permite tomar control de nuestras vidas y avanzar hacia una mayor paz interior y equilibrio. Carl Jung nos invita a reflexionar sobre las sombras que cargamos dentro. Habla de dos tipos: la sombra personal, el lado oscuro y desconocido de nuestra personalidad, y la sombra colectiva, el lado oscuro de la sociedad. La sombra personal es lo que no queremos ser, una parte de nosotros que negamos o evitamos por miedo, vergüenza o porque no cumple con las normas sociales. Es compleja, formada por aspectos de nuestra personalidad que preferimos no aceptar, ya sea por considerarlos debilidades o inaceptables. Al rechazarla, nos desconectamos de nuestra autenticidad, cayendo en un ciclo de autonegación que genera malestar interno. La sombra no solo abarca aspectos conscientes, sino también elementos inconscientes que nos afectan sin que podamos identificar su causa. Se manifiesta en momentos de debilidad emocional o mental, cuando las barreras del ego se debilitan y los contenidos reprimidos emergen. Emociones intensas como la ansiedad, el estrés o el miedo favorecen la aparición de la sombra, alterando nuestro equilibrio emocional y dejándonos vulnerables a reacciones primitivas. Cuando estamos bajo una fuerte carga emocional o bajo el efecto de sustancias como el alcohol, es más probable que la sombra emerja de forma inesperada. En esos momentos de vulnerabilidad podemos decir cosas hirientes, emitir juicios duros o reaccionar de forma exagerada sin entender por qué. Estas respuestas desmedidas son proyecciones de nuestra sombra, partes no aceptadas de nosotros mismos que aún no hemos aprendido a reconocer ni gestionar. La sombra no solo representa nuestras debilidades, sino también nuestras proyecciones. Cuando algo en los demás nos provoca una fuerte reacción emocional, suele reflejar un conflicto interno no resuelto. Por ejemplo, sentir celos por el éxito ajeno puede revelar una inseguridad o deseo reprimido.
Así, proyectamos en otros lo que no aceptamos en nosotros, lo que genera conflictos y dificulta relaciones auténticas. Este mecanismo puede ser muy destructivo, ya que nos impide ver con claridad. Si ignoramos la sombra, nuestras reacciones se vuelven más descontroladas, y en momentos de vulnerabilidad, como el estrés, la tristeza o el miedo, es cuando más fácilmente se manifiesta. Jung nos anima a tomar conciencia de nuestra sombra, no para eliminarla, sino para integrarla de forma saludable. La sombra es parte natural de nosotros, y solo al reconocerla podemos evitar que controle nuestras acciones. Verla y aceptarla nos permite transformar sus aspectos oscuros en herramientas para enriquecer nuestra vida. En lugar de reprimir lo que no nos gusta de nosotros mismos, el crecimiento personal requiere enfrentarlo con valentía y compasión. Reconocer nuestra sombra es el primer paso hacia una integración consciente, lo que nos lleva a una vida más equilibrada, auténtica y libre de los sabotajes invisibles que ella genera. La sombra no solo se proyecta en los demás cuando no la aceptamos, sino que también se oculta en patrones profundos e inconscientes. Al familiarizarnos con ella, podemos ganar cierto control sobre el ego, pero muchas personas la niegan por completo, permitiendo que actúe sin darse cuenta. En estos casos, la sombra se manifiesta en estados de ánimo inexplicables, irritabilidad o comportamientos crueles. Jung destaca la importancia de integrar la sombra en la psicoterapia, ya que al hacerla consciente, eliminamos bloqueos y alcanzamos mayor autenticidad y madurez emocional. Aunque suele verse como negativa, Jung señala que también contiene cualidades valiosas: instintos sanos, reacciones adecuadas, percepciones realistas e impulsos creativos. Marie-Louise von Franz, una de las colaboradoras más cercanas de Jung, amplía esta perspectiva al afirmar: la sombra no siempre es necesariamente un oponente. De hecho, es exactamente como cualquier ser humano con el que uno tiene que llevarse bien, a veces cediendo, a veces resistiendo, a veces dando amor, sea lo que sea que la situación requiera. La sombra se vuelve hostil solo cuando es ignorada o incomprendida. En este sentido, la sombra no solo está asociada a lo negativo, sino que también posee una enorme capacidad de transformación positiva. Al final, la sombra contiene una variedad de cualidades, fortalezas y potenciales que, si permanecen inexplorados, nos dejan en un estado de empobrecimiento de nuestra personalidad, creando obstáculos inconscientes que frenan nuestro crecimiento personal. La invitación de Jung es clara. Al integrar la sombra en nuestra vida consciente, podemos desbloquear esos talentos ocultos y mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Esta integración no es un camino fácil, pero es un proceso profundamente liberador que nos permite vivir de manera más auténtica y plena, abrazando tanto nuestra luz como nuestra oscuridad. ¿Estás listo para enfrentar tu sombra y descubrir las riquezas que guarda? Entonces, cuando una persona se encuentra frente a alguien asertivo o seguro de sí mismo, es posible que experimente resentimiento y culpa, lo que intensifica la sombra de esa persona, volviéndola más negra y más densa. Esta es una señal de que la sombra está tomando protagonismo en nuestra psique. Estos valiosos aspectos de nuestra sombra no deben ser reprimidos ni ignorados, sino que deben ser asimilados a la experiencia real. Es el ego el que debe renunciar a su orgullo para abrazar esta parte desconocida de uno mismo. De lo contrario, la sombra seguirá acumulando poder y creando conflictos internos. Es en este punto donde el trabajo de autoconocimiento se vuelve fundamental. Uno de los lugares más profundos y reveladores donde encontramos nuestra sombra es en los sueños. A menudo, se presenta como una figura del mismo sexo que el soñador, lo cual puede parecer una crítica desde el inconsciente, una especie de juez interno que nos reprocha nuestras actitudes o comportamientos. El resultado inmediato suele ser un silencio incómodo, un sentimiento de vergüenza o desagrado. Esta es la sombra hablándonos desde lo más profundo de nuestra psique, señalándonos lo que hemos reprimido. Enfrentarla implica identificarnos con estos contenidos reprimidos e integrarlos en nuestra personalidad. Este proceso, conocido como realización de la sombra, es lo que hoy se conoce como shadow work. El shadow work no es un proceso rápido ni fácil. Es un trabajo arduo y continuo de autoeducación, un esfuerzo que puede durar toda la vida. Este proceso, podríamos decir, es el equivalente psicológico de las famosas tareas de Hércules, un esfuerzo heroico y transformador. A través del trabajo con la sombra,
uno empieza a observar sus reacciones emocionales, ser radicalmente honesto consigo mismo y analizar sus interacciones con los demás. Además, los sueños, que son una manifestación directa del inconsciente, juegan un papel crucial en este proceso, ya que nos muestran aspectos de nuestra sombra que pueden estar fuera de nuestro radar consciente. El propósito de este trabajo no es hacer guerra contra la oscuridad, sino iluminarla. Como Jung sabiamente escribió, no hay luz sin sombra ni plenitud psíquica sin imperfección. La sombra no es un enemigo a destruir, sino una parte integral de nuestra psique que, cuando se entiende e integra, puede aportar una profundidad significativa a nuestra personalidad. El objetivo no es alcanzar la perfección, sino la integridad. Un equilibrio armónico entre los reinos consciente e inconsciente, donde el ego y el yo se alinean y trabajan juntos, reconociendo y respetando ambas dimensiones de nuestra personalidad. Aunque este proceso de enfrentarse a la sombra puede ser aterrador y desafiante, descubrir la verdad detrás de ella nos trae un alivio profundo. El discernimiento de la verdad es lo que nos lleva hacia la autenticidad. Se trata de una excavación minuciosa en las profundidades de nuestro ser, en la que exploramos nuestras limitaciones, distorsiones y las partes olvidadas o reprimidas de nosotros mismos. Este trabajo nos permite descubrir habilidades y potenciales que habíamos ocultado de nuestra propia visión. Sin embargo, muchas personas, por comodidad o miedo, prefieren no pensar profundamente en estos aspectos de su ser, y mucho menos explorar cómo las fuerzas del inconsciente pueden estar influyendo en sus vidas. Es aquí donde la sombra se vuelve aún más compleja y vasta, ya que no solo se trata de lo que reprimimos individualmente, sino también de lo que hemos heredado colectivamente. La sombra colectiva es el lado oscuro de la sociedad y de la cultura, un espacio donde se encuentran los aspectos más oscuros y desconocidos de la humanidad. Esta sombra colectiva abarca todo lo que una sociedad rechaza, lo que no está en línea con los valores compartidos por el grupo. Se manifiesta en prejuicios, discriminación, violencia y el daño infligido tanto a otros seres humanos como al mundo natural. A menudo, la sombra colectiva se esconde tras las normas y estructuras de poder, pero su impacto es profundo y devastador, afectando a generaciones enteras. Esta sombra es mucho más difícil de integrar, pues está profundamente arraigada en las dinámicas sociales, culturales y políticas, y requiere un examen colectivo para ser sanada. El trabajo con la sombra, tanto individual como colectiva, no solo tiene el poder de transformar nuestras vidas personales, sino también de generar un cambio positivo en la sociedad. Al enfrentar y reconocer nuestras sombras, podemos empezar a sanar las divisiones que nos separan y caminar hacia una mayor comprensión y empatía. Así, el Shadow Work se convierte en una herramienta poderosa no solo para el autoconocimiento, sino también para la construcción de un mundo más consciente, justo y equilibrado. ¿Te atreves a emprender este viaje de descubrimiento, tanto personal como colectivo, hacia una mayor integridad y autenticidad? La sombra colectiva se manifiesta de muchas maneras, pero su proyección más común se encuentra en la oscuridad y la inferioridad que se nos impone, en la violencia y la opresión sistemáticas, y en la invisibilidad del sufrimiento que se perpetúa en el presente. Mientras que las expresiones más brutales de esta sombra pueden manifestarse en guerras, genocidios y masacres, también puede disimularse bajo las apariencias más nobles o heroicas. Tomemos, por ejemplo, las actividades misioneras, que a menudo se presentan como acciones altruistas, pero que en muchos casos imponen lenguajes, creencias y costumbres que despojan a otros pueblos de su identidad y sus tradiciones. Hoy en día, estamos presenciando una forma de opresión y manipulación similar, en la que las tecnologías y las normativas globalizadas nos imponen una realidad homogeneizada, a menudo disfrazada de progreso. Es una realidad orwelliana que estamos experimentando a nivel global. Como es la naturaleza de todo el material de las sombras, tanto individual como colectivo, su existencia e influencia pueden ser omnipresentes sin que se perciban claramente. La sombra colectiva se manifiesta no solo de manera explícita en atrocidades como la persecución, el sufrimiento físico, la pobreza y la violencia, sino que también deja su huella en aspectos más invisibles de la vida cotidiana, como las desigualdades sociales, la alienación, el racismo o el sexismo, la opresión cultural
y la invisibilidad de los pueblos marginados. Esta sombra se expresa también en la falta de reconocimiento y respuesta a las necesidades humanas más básicas, como la desnutrición, el alcoholismo, la criminalidad e incluso la muerte lenta de culturas enteras que no tienen espacio para florecer bajo el peso de las estructuras hegemónicas. La sombra colectiva no solo afecta al mundo exterior, sino que también tiene un impacto profundo en el interior de cada individuo. Se puede manifestar en sentimientos de autoodio, en una herencia cultural de la que no se sabe cómo desprenderse, en la depresión y la desesperanza, en la impotencia frente a las injusticias e incluso en un deseo de venganza, el anhelo de que otros experimenten el mismo sufrimiento que uno mismo ha vivido. Esta forma de oscuridad interna, aunque personal, es también una manifestación directa de las heridas colectivas de nuestra sociedad que nos condicionan y nos deforman a lo largo del tiempo. En la historia, la sombra colectiva ha sido tradicionalmente etiquetada como el mal. En el contexto religioso cristiano, por ejemplo, se ha asociado con el diablo, la personificación misma del mal y la oscuridad, aquel que corrompe el alma humana. Esta idea nos lleva a pensar que la posesión por el diablo o por la sombra colectiva convierte al individuo en algo demoníaco, despojado de su humanidad. Sin embargo, Jung nos desafía a pensar de manera diferente. Nuestra respuesta primaria al mal, ya sea individual o colectivo, debe ser la búsqueda del autoconocimiento y de la totalidad. El proceso de asimilación de la sombra es clave, pues para poder integrar la oscuridad de nuestra psique, debemos primero reconocerla y aceptarla como parte de nuestro ser. Jung argumenta que el individuo debe ser implacable en su autoexploración, entendiendo no solo cuánto bien puede hacer, sino también los crímenes de los que es capaz de cometer. La integración de la sombra no solo se trata de explorar nuestras cualidades positivas y negativas, sino de enfrentar la dura realidad de nuestra capacidad para hacer el mal. Cuando un problema en una sociedad es evidente, se puede considerar un problema sombra si está marcado por la negación, la proyección y la falta de responsabilidad, tanto individual como colectiva. En este sentido, la asunción de la responsabilidad es crucial, no solo a nivel personal, sino también moral, política y espiritualmente. El valor con el que enfrentamos nuestras propias tinieblas tiene un impacto poderoso en los demás. Cuando somos capaces de cargar con nuestro dolor y nuestras sombras, liberamos a los demás de tener que cargar con ellas por nosotros. Tomemos, por ejemplo, la respuesta a los sufrimientos históricos masivos como las guerras, genocidios, holocaustos y opresión sistemática. Los efectos de estos traumas persisten y siguen afectando a generaciones enteras. Como seres humanos, debemos aprender a lidiar con estos pasados difíciles y dolorosos de manera constructiva, reconociendo que la negación, el deseo de seguir adelante o dejar el pasado atrás, es generalmente la respuesta más común y superficial. A lo largo de la historia, se han hecho intentos de enfrentar estos pasados difíciles a través de disculpas públicas, arrepentimientos, pagos de reparación tras guerras, peregrinaciones a lugares de sufrimiento, entre otros. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo podemos lidiar con el pasado de tal manera que la integración de la sombra suceda de manera profunda y amplia dentro de una sociedad, más allá de las políticas simbólicas o las gestiones de los líderes? Recordar y hablar sobre lo que a menudo parece indecible es un proceso doloroso, tanto para las víctimas como para los perpetradores, los transeúntes y las generaciones futuras. La verdadera sanación colectiva no llega solo a través de actos simbólicos, sino cuando la sociedad en su conjunto se enfrenta a su sombra de manera profunda, reconociendo tanto sus cicatrices como sus responsabilidades, y buscando la verdad aunque ésta sea incómoda. Este proceso de sanación colectiva es esencial no solo para la reparación de los daños del pasado, sino también para la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos. ¿Cómo podemos contribuir al proceso de integración colectiva de nuestra sombra y dejar de repetir los errores de nuestra historia? El primer paso es la honestidad, tanto individual como colectiva, y la valentía de confrontar nuestras sombras sin miedo a lo que podamos descubrir en el camino. Cualquier proceso de sanación y reconciliación solo puede considerarse exitoso o razonablemente completo cuando se han expresado y escuchado profundamente las emociones más intensas: el dolor, la indignación,
la traición, el sufrimiento y todos los sentimientos que surgen de un pasado doloroso. Solo cuando se asume la responsabilidad personal y colectiva de esos actos y de su legado, se puede avanzar verdaderamente. En este contexto, decir la verdad se convierte en la forma más deseable y efectiva de abordar un pasado difícil, ya que permite la purificación de las emociones y abre el camino para la comprensión y la sanación. Un ejemplo doloroso de cómo la sombra colectiva puede tomar forma es el caso de la Alemania nazi, donde una psicosis masiva, alimentada por el miedo y la ignorancia, arrastró a millones de personas a participar en actos terribles. El régimen nazi representó una manifestación radical de cómo las sombras personales pueden unirse y amplificarse, convirtiéndose en una sombra colectiva descontrolada. Las personas que, en circunstancias normales, jamás hubieran imaginado cometer atrocidades, se vieron empujadas a cometerlas por la presión social y la manipulación colectiva. Esto muestra cómo la sombra personal es el puente hacia la sombra colectiva. Lo que no enfrentamos a nivel individual puede convertirse en un monstruo a nivel colectivo. Por lo tanto, resolver los conflictos internos, lo que Jung llama la confrontación con nuestra sombra personal, es fundamental. Solo cuando no estamos atrapados en nuestras proyecciones inconscientes, podremos evitar caer en la trampa de la sombra colectiva, que en muchos casos puede arrastrarnos a comportamientos destructivos e irracionales. Practicar la autocomprensión a través de la reflexión, la observación consciente y la honestidad con nosotros mismos nos permite tomar responsabilidad por nuestras emociones y reacciones, evitando caer en los mismos errores que se repiten a lo largo de la historia. Aquí entra en juego el concepto de mindfulness, una práctica que nos permite mirar profundamente en nuestra propia naturaleza y reconocer nuestras sombras. Este tipo de conciencia nos da el poder de ver más allá de nuestras reacciones impulsivas y nos da el coraje necesario para enfrentar la oscuridad que reside tanto dentro de nosotros como en la sociedad. Si podemos despertar a la realidad de nuestra propia sombra, podremos evitar los horrores de la historia que, tristemente, tienden a repetirse si no se enfrentan adecuadamente. La guerra, el odio, la división, todos estos conflictos están en nosotros, en cada uno de nosotros, y al no reconocer nuestra responsabilidad, corremos el riesgo de seguir siendo parte del ciclo de destrucción. La historia no está escrita, pero si seguimos ignorando nuestras sombras, la tragedia será inevitable. Es esencial no solo reconocer nuestra sombra personal, sino también abordar nuestras proyecciones, nuestras reacciones emocionales y, crucialmente, nuestros sueños, que pueden ofrecernos valiosas revelaciones sobre los aspectos ocultos de nuestro ser. La integración de nuestra sombra no significa eliminarla, sino reconocerla y trabajar con ella. Este proceso de autoaceptación nos permite rescatar las cualidades positivas que yacen dormidas dentro de nosotros, cualidades que pueden transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Cuando somos conscientes de estas sombras, podemos actuar con mayor compasión, empatía y responsabilidad, lo que nos permite construir una vida más plena y un mundo más justo. Una vez que nos hacemos conscientes de nuestra sombra personal, podemos empezar a abordar la sombra colectiva de manera más efectiva. Es esencial no caer en las trampas de la negación, la falta de acción individual y colectiva, ni el miedo a confrontar los problemas más complejos de la sociedad. El coraje de enfrentar nuestra oscuridad personal alivia no solo nuestra alma, sino también a los demás. Pues, como dice Jung, el trabajo con la sombra nos libera de las cadenas invisibles que nos atan al sufrimiento. Decir la verdad sobre el sufrimiento colectivo y los horrores del pasado es, como mencionamos, la forma más auténtica de sanar. De lo contrario, al descartar las atrocidades, al negarlas o ignorarlas, solo conseguimos que la sombra se haga más grande y más oscura, hasta que su influencia se vuelve incontrolable y la historia se repite en nuevos ciclos de dolor. Este proceso de integración de la sombra es doloroso, pero necesario. A través de la autocomprensión y la honestidad, tanto con uno mismo como con los demás, podemos empezar a sanar las heridas del pasado, no solo a nivel personal, sino también colectivo. Al asumir nuestra parte en la sombra de la historia, no solo ayudamos a liberar nuestro propio ser, sino que también contribuimos al alivio de los demás, ofreciendo un camino hacia una mayor paz interior y social.
El verdadero reto está en el camino constante del autoconocimiento y la responsabilidad. Solo al enfrentar nuestra sombra, tanto personal como colectiva, podemos impulsar el cambio necesario para no repetir errores del pasado. ¿Te animas a mirar tu sombra y ser parte de la sanación colectiva? Ese es el camino hacia un futuro más consciente y equilibrado. Gracias por acompañarme. Espero que esta reflexión te haya ofrecido una nueva mirada sobre el poder transformador del autoconocimiento y la honestidad.